¿Qué son las leyes 20 y 22? El mal encarnado. Ok. Esos son los clip notes. Ok, pero ¿qué permiten y cómo nos benefician o nos afectan? Porque muchas veces, y qué bueno que menciona Twitter, porque tenemos el influencer Logan Paul, que se mudó a Puerto Rico y hablando de que acá, que pensaba que iba a ser tercermundista, pero que con la ayuda de estas leyes no tiene que pagar tantos taxes y demás. Entonces, contextualizando. Mira, Sí, sí, la reacción ha sido mayormente esa y yo creo que también yo me identifico con la juventud, no, nos frustra porque realmente, como usted decía, es difícil ver futuro, es difícil ver ese país que merecemos siendo honrado cuando al extranjero que llega se le hace muchísimo más fácil. Pero explíquenos, porque yo sé que bajo ciertos contextos aplican a personas boricuas. hay quizás tu generación todavía recuerda la película esa de Disney que viene de los libros el libro de la selva, ¿verdad? Ujú. Ese es el gran poeta del coloniaje, Rudyard Kipling, que escribió esa que está muy mona, la historia, qué sé yo, y el nene, la naturaleza, bla, bla. Bueno, pero en realidad este era uno de los grandes defensores del coloniaje del Imperio Británico y escribió un poema muy famoso que se llama White Man's Burden, o sea, la carga del hombre blanco, ¿verdad? Diciendo, ay, Dios mío, los hombres blancos que tienen que llevar la civilización a toda esta partida de salvajes. Eso es lo que busca la ley 20 y 22. Mira, son dos leyes, la ley 20 de aplicación a corporaciones, la ley 22 protege individuos y parten de la premisa probadamente falsa, pero sobre la cual nadie quiere hacer nada, de que con los incentivos contributivos, es decir, ofreciéndole a compañías o personas del extranjero que vengan aquí y que no tengan que pagar contribuciones, que con eso pues se va a arreglar todo el panorama económico porque esa gente atraída por esos incentivos va a traer mucho, mucho, mucho dinero a Puerto Rico y van a generar muchos, muchos empleos y todos vamos a ser felices para siempre. Bueno, la ley 20 protege una cantidad, creo que va al inciso de la A a la H, de actividades económicas de exportación que pueden ser, por ejemplo, call centers, que no tienen que estar establecidos en Puerto Rico. Lo que se requiere es que la gente tenga algún mísero cubículo en algún edificio, en cualquier parte. Alguna gente pone sus oficinas en edificios de vivienda o tienen cualquier cuchitril en cualquier edificio, le ponen un letrero y ahí en realidad no trabaja nadie. Pero para efectos de la ley 20, como son corporaciones establecidas en Puerto Rico, les cobijan generosísimas exenciones contributivas y tributan del 1 al 4% aproximadamente cuando los negocios puertorriqueños están sujetos a tasas de contribución muchísimo más altas. En el caso de la ley 22, protege a individuos que demuestren que han residido en Puerto Rico 6 meses, se les pide, esto vino en un reportaje, creo que fue en el reportaje que escribió GQ hace unos tiempos sobre el tema o en alguna parte de ¿cómo se prueba que uno de estos extranjeros vive en Puerto Rico? Bueno, pues llega en su avión y se baja en el aeropuerto y se compra uno de esos cafés de 7 pesos de Starbucks y ahí tiene el recibo y esa es su muestra de que pisó Puerto Rico, de que en esa fecha estuvo en Puerto Rico y después lo sigue para la playa caribeña de su preferencia. O sea, aquí no es una cosa tan escandalosa, que el IRS ha iniciado una investigación de cómo se están creando corporaciones fantasma para evadir impuestos en Puerto Rico y en Estados Unidos. Es una cosa absolutamente escandalosa. No tienen que demostrar que generan nada en Puerto Rico, no tienen que hacer ninguna aportación real a la economía y son terribles como son en realidad las herederas, las legatarias de una larga, larga tradición de incentivos contributivos que en la mayor parte de las ocasiones, como se articulaban, en vez de ser leyes específicas, se manejaban a través de decretos de exención contributiva. ¿Qué quiere decir eso? Pues tú y yo, como somos simples mortales y somos dos boricuitas y vivimos aquí y no hay más nada, pues tú tributas según lo que diga el Código de Rentas Internas. Y si somos asalariadas, pues ahí no hay forma de esconder ni un chavo ni de hacer nada. O sea, tributas por el libro. Los decretos de exención contributiva
son negociaciones bilaterales en cuartos oscuros. O sea, esto es el Departamento de Hacienda, se reúne con la gente de la corporación que quieran favorecer y allá hacen el chanchullo que les parezca sin que nadie tenga que rendir cuentas de nada. Y por eso, mientras los individuos, una persona puede tributar sobre su ingreso cuando tú combinas los ingresos, los tributos especiales como el IBU o el CRIM, más la contribución sobre lo que tú generas, ¿verdad? Más todas las otras contribuciones particulares y cosas que cobra el gobierno. Una persona puede estar entregándole hasta más del 20% de su salario al Estado. Y esta gente pues están ahí hechas para atrás y tributan al 0, en algunos casos al 1, al 2, una tasa efectiva bien baja que además se beneficia en casos particulares. Te voy a dar un ejemplo porque a mí me parece bien emblemático y de nuevo, no es solamente ley 20 y 22, estoy hablando de otro tipo de incentivos. El ejemplo de Walmart de la parada 18. Pues a Walmart le eximieron del crimen. O sea, Walmart, que tiene yo no sé cuántos pisos y toda la cosa, pues Walmart no paga crimen, ¿verdad? Porque el municipio de San Juan dijo, dito Walmart, esta es una gente bien pobrecita y necesitan nuestra ayuda. Vamos a ayudar a que Walmart eche para adelante y no le vamos a cobrar el crimen. Oye, pero el negocio que está en la otra esquina, ese sí paga. Entonces se convierte eso del libre mercado, eso es mentira, eso no existe, porque no hay ninguna libertad en un mercado que a la empresa multimillonaria no le cobra, pero el negocito puertorriqueño sí le cobra. ¿Qué libertad de qué es eso? Y todo esto es parte, y por eso te traía lo de Rudyard Kipling y lo de White Man's Burden, porque todo es parte de esa mentalidad colonizada, de que aquí estamos para que esta gente llegue a pisotearnos y a sacar provecho de nosotros, que son todos esos esquemas de exención, los esquemas de privatización. Miren las condiciones en que viene Luma. Oye, así cualquiera. Es más, ahorita enganchamos y tú y yo montamos una corporación y nos vamos a dar servicios porque no hay que tener, mira, no tienes que tener empleados, no tienes que, nada, todo es un invento corporativo. Entonces llegas a la islita tropical donde te dicen, contra, echa para acá porque se nos están cayendo los postes y hay apagones, entonces pues no tienes que poner un chavo, pero si quieres venirte para acá y quedarte en un hotel te lo pagamos porque eso está en el contrato de Luma, y si quieres irte a janguear al condado te lo pagamos porque eso está en el contrato de Luma, el jangueo del condado se lo pagamos, son sus gastos de entretenimiento, o sea, eso es así y no tienen que poner ni un chavo, y a cambio que nos dan la garantía de aumentos continuos en el precio de la energía eléctrica. Con lo que eso significa, probablemente el gasto más temido por los negocios pequeños, medianos y grandes es el gasto de electricidad. Y esa es la situación, ¿verdad? De cómo la opresión colonial se manifiesta en una forma bien sofisticada, ¿verdad? Sí, se siente que... corporativo. Y abruma entonces para el ciudadana común, el entender ese andamiaje que está corriendo y esa maquinaria que está en funcionamiento es complejo porque quién tiene tiempo necesariamente en su vida para detenerse y papearse todas esas leyes y contratos y demás. Pero ¿cómo usted desde la legislación, cuál es el poder que tiene la legislatura para tomar agenda sobre estas leyes 2022? ¿Cuál es su postura? ¿Y que usted entiende que usted va a poder impulsar o que va a pasar? ¿Cuál es la realidad? ¿Dónde estamos? Yo estoy proponiendo que se deroguen, pero no solamente la ley 20 y 22. Aquí tenemos que sentarnos como gente grande, con la calculadora en la mano, y decir qué incentivo realmente le devuelve al país más de lo que esa gente se lleva. Y ese no es un cálculo sencillo, no te estoy diciendo que esto es algo que lo vamos a hacer en un 2x3, porque la forma en que operan los incentivos no es diagramable, ¿verdad? Simplemente de que porque te dejas de cobrar, dejas de pagarme tanto al erario, pues cómo eso resulta en ganancia o en pérdida. Pero es un ejercicio que se puede hacer. Y es importante dejar de vernos el ombligo y dejar de mirar a los Estados Unidos como si fuera lo único que queda en el planeta y examinar las experiencias de atracción de capital extranjero
de otras jurisdicciones que no dependen de los incentivos en la misma medida que nosotros, porque han entendido que más importante que el incentivo para atraer capital extranjero son elementos como la calidad de la producción de energía eléctrica, los abastos de agua, la infraestructura portuaria y vial, la educación, las oportunidades de reclutar empleados, la oportunidad de vincularse con otras actividades económicas. Y este es un tema importante, el vínculo con otras actividades económicas, porque ese es otro de los pecados de Ley 20 y 22. Esa gente hace lo suyo sin tener que generar ninguna relación económica con otras formas de producción local. No tienen que hacerlo, que era el mismo error de las empresas 936, que eran las grandes farmacéuticas que estaban en Puerto Rico, marcas estadounidenses, tecnología estadounidense, productos estadounidenses, alta gerencia estadounidense, un producto que casi terminada su manufactura, entonces se iba a los Estados Unidos sin estar eslabonado con ninguna otra actividad en Puerto Rico. Y por eso es que uno ve de vez en cuando la noticia de que una farmacéutica o una fábrica empaca las maletas y se va, y a Dios que reparta suerte, aquí no hay nada más que hacer, porque no tienen ningún otro vínculo, ningún otro arraigo que no sea el del incentivo contributivo, que es una forma muy anticuada, es una cosa súper siglo XX, principios del siglo XX, una forma muy atrás, ¿no?, de pensar la economía. ¿Y cómo usted siente esa temperatura de apoyo a eso que usted propone de derogar estas leyes? Pues mira, no te voy a decir como que estén brincando de entusiasmo en el capítulo de vamos a derogar la ley 2022. Digo, en parte también es porque los trabajos legislativos este cuatrenio van como que lento, lento. Están como el Ponte contestando preguntas en la cámara. ¿Y qué usted, cuál es, o sea, y por qué es ese detente? O sea, esa lentitud, ¿por la pandemia? ¿Por qué usted diría que se están dando tan lentos esos procesos? Bueno, yo creo que se está dando también la dinámica de un ejecutivo y un legislativo con partidos distintos en la mayoría, ¿verdad? Pues eso evita el pitcher y catcher, que ciertamente es muy pernicioso, ¿verdad? Que se daba con tanta frecuencia a lo que estamos más acostumbradas. Pero creo que también hay muchos legisladores nuevos, falta engranaje. Yo he conversado un poco por encima con el senador Juan Zaragoza, que fue secretario de Hacienda y que ciertamente conoce de estos temas. No te digo que compartan al 100% mi visión, pero sí hemos hablado y hoy precisamente tuvimos una vista pública sobre ciertos incentivos contributivos y él está muy claro en que no se puede seguir apostando a la cultura del incentivo como si fuera el resuélvelo todo. Así que yo creo que ahí tenemos, al menos en principio y hasta cierto punto, ¿verdad? Un aliado en ese tema y alguien que puede traer su experiencia, sus conocimientos especializados para ir empujando el tema.